Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a su espacio, el espacio público, dialogando, encontrándonos con la política, encontrándonos con la realidad del país. Un espacio que hemos dicho de manera directa y de manera muy concreta, con ser honesto, basta. Y esa es la idea de nuestros programas, de esta oportunidad que nos estamos dando como ciudadanos, como país, para poder reflexionar nuestra realidad, para poder conocer a los actores, a los que hacen la política en un momento muy particular que está viviendo Guatemala, un momento de transiciones, de cambios de autoridad, en la cual esperamos que los ciudadanos, todos en esta sociedad multicultural, podamos tener decisiones un poco más pensadas, decisiones informadas, decisiones con capacidad realmente de ver el futuro, con conciencia de una realidad que de alguna manera nos abruma con sus problemas, pero también con sus grandes expectativas. En esta oportunidad vamos a seguir con esos diálogos, con esos encuentros en este espacio público que insistimos, la honestidad basta. Vamos a hablar precisamente con José Antonio de León Escribano, que nos acompaña en esta oportunidad. He tenido la oportunidad de conocerlo desde hace algunos años, pero más allá de ese conocimiento que tenemos, me gustaría que él se presentara, que nos dijera quién es, porque sé que muchísimas personas tienen una idea del trabajo que ha hecho en la institucionalidad del Estado, en funciones de gobierno, pero con sus palabras. Bienvenido, José Antonio. Gracias, Álvaro. Pues muchas gracias por este espacio que nos estás brindando, que creo que es importante que los partidos políticos y las personas que se lanzan como candidatos expongan sus puntos de vista, pues para conocimiento de la población, pero también para contrarrestar un poco esa campaña de medios a nivel publicitario tan grosera que tenemos actualmente en esta campaña electoral. Creo que hay que ir al terreno de las ideas, al terreno de lo que se piensa y los planteamientos para que para que la gente tenga una idea más adecuada de lo que está aconteciendo y cuál es la oferta electoral. Bueno, en ese sentido, pues es difícil hablar de uno. Tengo algunos estudios en Ingeniería Electrónica Industrial, en Administración de Empresas, pero también un posgrado en Alta Gestión Pública. Y una serie de cursos a lo largo de mi vida relacionados con temas políticos y de gestión pública. Y luego, pues, en los últimos 15 años, me he dedicado más al tema del fortalecimiento institucional del Estado, descentralización. También fui responsable de la formulación de la Política Nacional de Descentralización, que está vigente a la fecha. Y me he dedicado pues, a eso en los últimos años, también desde el punto de vista del fortalecimiento de formas de pensamiento político. Desde hace 2 o 3 años he estado trabajando, aunque viene desde hace mucho antes, pero más formalmente, en la conformación de un movimiento con una visión ideológica humanista democrática, pensando y partiendo del criterio de que para que en Guatemala el sistema de partidos políticos empiece a funcionar más adecuadamente, deben de ser partidos no solo de la coyuntura electoral, sino partidos que estén construidos sobre una base ideológica clara y certera, de manera que los electores puedan saber qué están haciendo cuando votan por un partido político. El diálogo multipartidario, por ejemplo, me da la impresión que te dejó lecciones negativas en torno a eso que deberían de ser y no son los partidos políticos. Sí, efectivamente, el diálogo multipartidario fue un esfuerzo construido en el seno de 20 partidos políticos. Y ahí es un paso adelante que, se dio, pero finalmente no se dio. Desde el punto de vista siguiente, los partidos políticos, desde mi percepción particular, tienen una orientación ideológica y programática en función de esa visión ideológica. Y entonces el diálogo multipartidario lo que planteaba era construir una agenda de nación. O sea, los temas básicos que había que impulsar, independientemente de tu ideología política o de tu posicionamiento en el espectro político nacional, sino eran como los temas básicos y centrales para el desarrollo del país. Fundamentales. ¿Cuáles son esos temas que me parece interesante rescatar en esta conversación muy inicial de cara a lo que en este momento está sucediendo en el país, ¿no te parece? Bueno, yo creo que son más que evidentes.
Bueno, de hecho nosotros como partido, como ADN, estamos planteando la necesidad de establecer un horizonte de país claro y definido a través de lo que llamamos un acuerdo social y político. Se habla del pacto fiscal como un elemento para aumentar los ingresos del Estado, pero nosotros pensamos que el pacto fiscal debe ir amarrado a un horizonte, a un objetivo de país mucho más claro en cuanto a mejorar los indicadores sociales. Sí, una serie de indicadores, bueno, te podría mencionar algunos, como por ejemplo la desnutrición crónica infantil, la alta tasa de mortalidad materno-infantil, la población que está por debajo de la línea de pobreza, más de la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza. Lo planteo en términos más crudos de la siguiente manera. Nosotros estamos construyendo o formando un ejército para competir dentro de 20 años en este mundo globalizado en el cual la mitad de sus soldados van a tener problemas intelectuales y problemas físicos. Entonces, ese es el país que estamos preparando para competir hacia el futuro. Y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Creemos que ese pacto fiscal debe amarrarse a la mejora sustancial de los indicadores socioeconómicos del país. Todos los esfuerzos precisamente de pacto fiscal vienen en esa línea y hemos llegado a la conclusión de que es indispensable tener una reforma fiscal. Y realmente se congratula la sociedad civil y mucho de la comunidad internacional cuando vemos y observamos que hay esfuerzos en esta línea y con esta preocupación. Y precisamente el papel de un nuevo gobierno es fundamental, el papel del vicepresidente. Y según se ha planteado, tu partido vas precisamente en esa función, el ser vicepresidente. ¿Qué es ser vicepresidente? ¿Qué responsabilidades asumirías funcionalmente en términos de una propuesta de gobierno muy particular que ustedes traen? Bien, es bastante amplio. Yo creo que la función más importante del vicepresidente es la coordinación de los ministerios de Estado. Pero tal vez no solo la coordinación de los ministerios de Estado, sino de las políticas públicas sectoriales. Por lo general, cuando uno habla del programa de gobierno, le preguntan, mire, ¿qué piensa hacer en salud? ¿O qué piensa hacer en seguridad? Cuando nosotros en ADN vemos este problema desde un punto de vista mucho más amplio. Creemos y estamos convencidos, y además hemos confirmado en la práctica, que la coordinación interinstitucional dentro de las entidades del gobierno central en Guatemala es muy pobre. Incluso en algunos casos se da el hecho de que hay celos incluso entre los ministerios de Estado. Competencias políticas, Así incluso es, estilos de vicepresidencia. Por ejemplo, Francisco Reyes López, el actual vicepresidente Espada o Eduardo Stein tuvieron particularidades. ¿Cuál sería algún estilo en particular que marcaría una administración de ADN? Te voy a poner un ejemplo. Solo para ir primero a nivel transversal, esa coordinación necesaria entre los ministerios de Estado es fundamental, pero también tiene que haber otro nivel de coordinación y que lo pueda hacer el vicepresidente en apoyo del presidente utilizando el sistema de consejos de desarrollo. Y me refiero a la coordinación de políticas con políticas territoriales. Entonces te pongo el ejemplo. En materia de salud, uno de los problemas más serios que hay, digamos la recurrencia mayor de enfermedades se da con enfermedades gastrointestinales y enfermedades respiratorias. Es determinante en la salud de la población. Así es. Y sin embargo, la competencia, la potabilización del agua y del manejo de desechos sólidos está en manos municipales. Claro. No está en manos del gobierno central y no hay una política que coordine esfuerzos del gobierno central con gobiernos territoriales. En términos globales, una de las líneas estratégicas de nuestro plan de gobierno en ADN es precisamente lo que llamamos una alianza con el territorio. No alinear, sino coordinar políticas públicas en materia de salud, de educación, a nivel central con políticas territoriales, utilizando el sistema de consejos de desarrollo, que es el espacio per se para realizarlo. Nunca se ha utilizado como debe ser, a mi juicio. Está muy politizado. Y además es simplemente un espacio para repartir recursos y no un espacio para lo cual fue construido para formular políticas públicas territoriales en sus distintos niveles. En el área de seguridad te podría comentar lo mismo, es decir, en todas las áreas se requiere una mayor relación entre administraciones públicas. Guatemala es un país que tiene dos niveles de administración pública, el central y el local.
se requiere una mayor coordinación entre administraciones públicas. En otros países hay entidades, incluso ministerios dedicados específicamente a la coordinación entre las administraciones públicas del Estado. Y tomando en cuenta que en Guatemala adicionalmente existe ese nivel intermedio, que no es un nivel de gobierno, pero que está dotado de capacidad de toma de decisión y está dotado de recursos, que es particularmente me refiero al nivel departamental del sistema de consejos de desarrollo. Claro, hay muchísimas mucha experiencia de parte tuya, especialmente en ese ámbito tan particular de la construcción de partidos políticos, en la reforma de Estado, en la institucionalidad de las políticas, que uno podría pensar que efectivamente muchas luces, como estoy convencido, en el diálogo con los partidos políticos se pueden ir encontrando, pero efectivamente en un escenario de esa magnitud, ¿dónde nace ADN? ¿Cómo nace ADN? Puede ser una reflexión interesante que ayude mucho a nuestros televidentes a comprender hacia dónde van a votar, qué trae consigo una propuesta de esta naturaleza y por lo tanto conocer un poco el inicio, el ejercicio ciudadano que construyó este partido político que hoy estás siendo candidato vicepresidencial. Sí, bueno, esto es un esfuerzo conjunto. Partimos de un criterio. Yo nazco a esta oportunidad política en un grupo separado de ADN, que se llama Movimiento Humanista Democrático. Y que, como decía al principio, venimos trabajando desde hace varios años en la conformación de lo que podría ser una propuesta programática con una visión de largo plazo para Guatemala, pero también en el marco de una visión filosófica. Y es ahí como que voy a definir más adelante. Es ahí como nos empezamos a converger con ADN sobre la base de la coincidencia de pensamientos y no sobre la base de la oportunidad electoral. Eso es importante resaltarlo. Y entonces, ¿cómo nos definimos? Nos definimos como humanistas democráticos, consideramos que, y tal vez para hacer un análisis o una presentación comparativa de lo que podría ser el humanismo democrático con respecto a otras corrientes de pensamiento, te diría que mientras unos consideran que el Estado es la parte toral y fundamental para el desarrollo de la sociedad, y mientras otros consideran que el mercado es la parte toral y fundamental para el desarrollo de la sociedad, nosotros consideramos que ambos deben de estar de forma equilibrada en favor de lo que nosotros consideramos que es la parte central del desarrollo, que es la persona humana. O sea, para nosotros es la persona humana la que debe ser el centro, digamos, de las acciones de la sociedad, del Estado y del mercado, y por consiguiente debe encontrarse un balance entre esos dos elementos, el mercado y el Estado. Y eso lo resumimos en un concepto que no es un concepto nuevo en el mundo, sino que es un concepto que se llama economía social de mercado, que podríamos hablar un poco más adelante de eso, si te parece. Claro. Y que es el modelo que utilizó la Europa de la posguerra para su desarrollo actual y que también lo están utilizando en la actualidad países como Costa Rica, como Chile, para impulsar proyectos de desarrollo que tienen como centro precisamente a la persona humana. Una expresión muy interesante, entre el mercado, entre la sociedad y entre el Estado, las prioridades y las posibilidades de cara al futuro, mucha discusión, que me imagino que incluso dentro de la familia tu experiencia ha sido significativa. Venís de una familia que tuvo una participación política significativa. ¿Cómo marca tu vida personal eso? No, en definitiva. Yo no estaría aquí si no hubiera sido por todo mi pasado a nivel político. Sí, bueno, yo nací en una familia, bueno, mi padre fue fundador de Democracia Cristiana en Guatemala, después fue secretario general de la Internacional Demócrata Cristiana. Y bueno, pues yo a lo largo de mi vida sufrí una serie al igual que mis hermanos, pues una serie de dificultades durante la época de la violencia, pero que en alguna medida me sirvió para ir tomando conciencia de lo que este país es, claro. De cómo se fue construyendo incluso esta nueva etapa democrática y tal vez para ver con más tolerancia las posiciones de unos y otros en algún momento dado. Y eso es bien interesante porque estamos viendo a ADN en un escenario en el cual se han vuelto actores determinantes. Me refiero, por ejemplo, a la inscripción de Sandra Torres, lo cual vamos a hablar
después de escuchar, de ver y de tomar en cuenta algunos mensajes que vamos a presentar a continuación.